A ver, ahora sí. El sangriento precio de creerse un héroe. Análisis psicológico Spec Ops. De Miss Paranoid. Señorita Miss Paranoid, si no te gusta que haya reaccionado a tu video en directo y que lo haya resubido, puedes decirme y yo lo borraré. Igual y me animo a ver qué onda con el juego, sí. Está bien. ¿Alguna vez has continuado haciendo algo porque aunque sabes en el fondo que está mal, ya no encuentras manera de retirarte ni detenerte sin tener consecuencias peores? ¿Que ya cruzaste una línea de no retorno? Es un pensamiento egoísta, pero todos lo hemos hecho alguna vez, aunque sea en cosas pequeñas. En Spec Ops The Line llevamos esto a un extremo horrorizante, innombrable. Oh, sí, este juego es de los pocos juegos que te muestran los horrores de la guerra y que terminas causando tú como el personaje principal. De cómo piensas que estás haciendo lo correcto y te muestra que es todo lo contrario, de que aquí el monstruo eres tú. En este video vamos a analizar desde la psicología a Martin Walker, su protagonista, para entender con mayor detalle qué es lo que lo lleva a Martin Walker. Este es uno de... El prota es el malo, hasta cierto... Sí, técnicamente, sí lo es. Este es un detalle que me gusta mucho de algunos juegos y que me encanta ver, que es como con el paso de la aventura, bueno, también depende del tipo de juego, se va, como por así decirlo, degradando físicamente, ya sea que su vestimenta está cada vez más sucia, él está cada vez más lastimado, cosas así. Ese tipo de detalles me gusta ver. Es un capricho personal mío. Su protagonista, para entender con mayor detalle qué es lo que... Es que, uy Dios, cómo se ve al final del juego es... lleva a cometer de las peores atrocidades de la humanidad. Recuerden que este video es con el fin de entender, no de justificar. Este es un personaje ficticio y este análisis no debe tomarse como la verdad absoluta. Si algo en este video te genera malestar, por favor no lo veas y acude con un profesional de la salud mental. Yep. Aunque el juego inicia directamente en Dubái, la historia realmente empieza en Afganistán, específicamente en Kabul. Durante una operación desastrosa en ese país, Walker estuvo a punto de morir. Ay Dios, es que... Mira eso. Conrad arriesgó su vida al ponerse directamente en la línea de fuego, arrastrándolo por casi 1 kilómetro en una zona de alto peligro hasta un helicóptero de extracción. Se ve muy mal. Es un riesgo tremendo y es completamente entendible que Walker sienta que tiene una deuda que va más allá de él. Para Walker, Conrad representa la perfección moral, al menos al inicio del juego. Y esto ocurre inicialmente por el efecto halo, un sesgo cognitivo donde una característica positiva de una persona nos hace pensar que todo lo demás es también perfecto. Por cierto, un sesgo cognitivo son pequeños atajos que toma nuestro cerebro para llegar a conclusiones rápidas sin gastar tanta energía pensando en absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, es como que terminas teniendo en muy alta estima a una persona que te termina costando creer que tenga defectos. Sobre todo si ese aspecto positivo que te hizo idolatrarlo es uno muy significativo, o al menos el cómo lo percibiste. A ver, voy a hacer un poco más de agua para poder ahorita seguir haciendo comentarios y que no se me joda un poco la voz. Regreso rápido. Listo, estoy de regreso. Pasa mucho eso en línea. Sí, de hecho, con muchos creadores de contenido realmente. Que yo qué sé, eso. A ver, retomando. Sí, pasa con muchos creadores de contenido que se vuelven muy famosos, muchos los ven como ejemplos a seguir y ejemplos de la moral cuando realmente no, la mayoría no son así. Con muchos de los escándalos en los que algunos se han metido, ya dice bastante de que no hay que idealizar a esas personas. Bueno, en general hay que evitar idealizar, no hay que idealizar a nadie, porque si te terminas chocando con la realidad de cómo es esa persona, puede ser algo bastante choqueante hasta cierto punto. Riesgos cognitivos
cognitivos son normales. El problema es que a veces los tomamos como la realidad absoluta y terminamos distorsionando la realidad de manera que no nos permite ver más allá de las cosas y nos terminamos complicando la vida solitos. Como Conrad realizó el acto heroico en Kabul, Walker asume que sus decisiones actuales son infalibles. Esta percepción escala a un nivel más complejo por el trauma vivido. Según Judith Herman, en situaciones de terror extremo, la víctima desarrolla una idealización y una lealtad absoluta hacia quien percibe como su salvador. Esta idealización traumática impide que Walker procese de forma lógica lo que está pasando. Por eso se la pasa diciendo: es un puto héroe. Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Conrad. Oye, igual y traigo igual llego también directo del juego. Tampoco es demasiado largo. En unas 3 sentadas lo puedo terminar. Igual que Walter Tonoto. A ver, es que las personas en... porque como... Bueno, sí. Sí, igual y lo trae. Igual, te recomendaría que lo pruebes por tu cuenta. Cheques a ver si es que se puede jugar en tu lab. Si no, pues... Ahí ya lo traigo en directo. Pero a lo que voy... las personas, principalmente veteranos de guerra, bueno, igual no veteranos, pero los soldados están muy jodidos mentalmente, por lo que tiene... Desde mi casita lo es, pero tocaría conocerlo. Por lo que... Supongo que, bueno, no puedo ni imaginarme cómo es la mente de un soldado que has llegado a conocer bastante de lo peor. Conrad no incumpliría su deber, pero seguro que el coronel no está implicado. ¿Por qué lo sabes? Porque lo conozco bien. En fin, esta idealización que tiene Pero sí, Walker es con Conrad un es el error la centro y idealización. raíz de todo el desmadre que está por suceder en el juego. Porque, Martincito no tiene una fijación normal con Conrad. Esto tiene un origen traumático. Y adivinen qué trastorno vemos súper seguido en veteranos de guerra. Así es, trastorno de estrés postraumático. Martin Walker no está bien, eso lo sabemos, pero es que él no está bien desde antes del juego. Han pasado años de los acontecimientos de Kabul. No tenemos mucho contexto de qué pasó entre esos años, pero el comportamiento de Walker me da la impresión que ha estado activo todo este tiempo. Por lo tanto, este comportamiento podría sugerirnos sí, también, me acordé. Ya me acordé por qué lo quitaron de Steam. Porque el juego tiene varias canciones con licencia. Entonces, como ya vencieron el tiempo de las licencias, la empresa ya no las renovó, pues porque el juego no vendió mucho. Entonces, pues por eso ya no lo podían seguir teniendo en la tienda de Steam. El trauma de Walker se está disfrazando de deber militar. Estar siempre alerta, o sea, estar hipervigilante. Eso tiene sentido, sí. Verse como una virtud de la guerra, cuando en realidad podría ser síntoma de estrés postraumático. Es una de las razones por las que muchos juegos desaparecen de las tiendas. Le permite seguir funcionando como un soldado ejemplar mientras su mente se degrada silenciosamente. Entonces, lo que vemos en Dubai y en el juego no es el inicio del trastorno. Es que ahí es donde pasaron los detonantes más fuertes que terminaron de romper la psique de Martin. With Dreamless Sea Dance 2.0, you can define a visual style once, reference it with images, text, and video, and generate consistent... Pagar regalías es pesado, sí, es un detalle, por eso... Y supongo que no hicieron una versión sin esos... Actualmente sí, por ejemplo juegos como Dispatch sí tienen varias... Aparte, sí tienen varias canciones que tienen licencia, entonces yo jugué las versiones sin licencia. Entonces, para aquellos que quieren streamear. Y también supongo que para cuando se venzan esas licencias. Entonces, perdón por el premio, amiga. Ya decía yo que no saben muy raro como para que lo quitaran de Steam. Sí. Para que ya tenemos ese contexto,
contexto, ya nos podemos ir al inicio del juego. El Escuadrón Delta, liderado por él, es enviado a Dubái para investigar una señal de radio emitida por el coronel Conrad. O igual, si no se puede jugar, supongo que se tendrá que El piratear. mensaje informaba que el intento de evacuar la ciudad resultó en un desastre con un número masivo de bajas. Walker, Adams y Lugo tienen la tarea de reconocimiento. Su labor consiste en confirmar si existen sobrevivientes y avisar. Nada más. Cualquier desviación de ese objetivo representa una negligencia en el mando por parte de Walker. Pero esto no sería un juego sin que sucesos nos obliguen a hacer caso omiso a todo esto y que se salga todo de control. Y al principio, los primeros enfrentamientos pues se sienten como, ups, me quedé sin opciones, tuve que disparar. Pero luego, conforme avanzamos, esta sensación de no tener opciones termina incomodando bastante. Ojo, sí, no me voy a meter en el metajuego. De eso ya hay montones de videos, así que yo solo me enfocaré en la historia y por lo que están pasando los personajes, no por lo que estás pasando tú como jugador. Volviendo al juego, tenemos que saber desde ya que Walker desde el primer momento ya está presentando síntomas de psicosis. La psicosis es la falta de contacto con la realidad, donde la persona construye una narrativa conformada por delirios y alucinaciones. Esta psicosis tiene una altísima probabilidad de ser a raíz del trastorno de estrés postraumático que Walker arrastra desde Kabul. Yo le agregaría que pues es un trastorno de estrés postraumático complejo, un término que Judith Herman diferencia del estándar porque el sujeto está expuesto continuamente a la situación traumática, y en situaciones como la guerra y el combate armado donde no hay escape, pues creo que sí encaja bastante. También las investigaciones indican que existe una fuerte correlación entre el trauma severo y la aparición de síntomas psicóticos. De hecho, en una entrevista con el escritor del juego, Walt Williams, nos revela que cada vez que el juego hace una transición normal, la pantalla se funde a negro. O sea, lo que vemos podría decirse es narrativamente apegado a lo que pasó. Pero cuando Walker está alucinando o mintiéndose a sí mismo, la pantalla se funde a blanco. Y cuando digo alucinando, no quiere decir que todo en esa escena haya ocurrido en la mente de Walker. Más bien es que en esa escena Martin modificó algo de la misma para continuar con su narrativa y seguírsela creyendo. En pocas palabras, eso es cierto, porque también hay algo que ocurre, que al inicio del juego el personaje habla como en términos, puede decirlo, muy militares. Grita, Walter está muy ido, sí, la verdad es que sí. En el sentido de que cuando matas a alguien dice, por ejemplo, enemigo neutralizado, o cuando le puedes dar órdenes a un compañero para que dispare un objetivo en concreto, siempre dice, dispara al objetivo. Pero conforme va a pasar el juego, cada vez es más vulgar como habla como los doctores, de forma muy impersonal, ¿sí? Y cuando directamente parece que está disfrutando de la violencia, porque directamente dice ¿cómo decirlo? Muerto, cabronazo. O cuando le ordena a sus soldados disparar, le dice, dispárale a ese idiota. Cosas así. Está dejando solo de soldado y está abrazando más la violencia. Walker no es un narrador confiable, y cuando vemos estas transiciones significa que no debemos eso no me había dado cuenta. al 100% de lo que vemos o escuchamos. A lo largo del juego veremos pistas y cosillas por ahí que la primera vez no vamos a entender, como la cara de Conrad en este anuncio, o algunos grafitis o paredes rayadas con mensajes, gente colgada, etc. Con tal de seguir cumpliendo con su idea delirante de que debe encontrar... Sí, cierto, se supone que hay partes del juego en las que directamente él las está alucinando. Walker va a distorsionar. Algunas son más explícitas y otras más sutiles. Como sea necesario para seguir avanzando. Una manera de distorsionar la narrativa es por medio del sesgo de confirmación, un error de razonamiento donde ignoramos cualquier dato que contradiga lo que queremos creer. Entonces Walker prioriza su deseo de encontrar a su mentor por encima de su verdadera responsabilidad, usando como excusa que quiere salvar a la gente, como buen héroe americano que es. Yep. Entonces el prota está muy alucinado con un arma de fuego, exacto. Ya que andamos
estamos más metidos en Dubái porque Walker quiere seguir indagando donde no le corresponde, nos topamos con que no nos vamos a pelear con ejércitos enemigos de otras naciones. No. En sí el juego es una montaña rusa de emociones donde nos vamos a balacear con la gente local, con soldados gringos, que son las 33 y la CIA, etc. Para cualquier soldado, dispararle a alguien que lleva tu mismo uniforme o tu misma bandera es algo grave. Entonces, Sí. ¿cómo pasa Walker, e incluso Lugo y Adams, a aceptar esta nueva realidad donde los malos son de sus propias filas? Es una dicotomía de ideas bastante fuertes que chocan mucho, y a esto le llamamos disonancia cognitiva, que es ese malestar que sentimos cuando tenemos varias ideas, creencias o emociones que chocan constantemente al Es la historia de Leda, el caballero aguja. ¿Cuál? ¿Contexto? No lo ubico. compatibles. Walker se considera un buen soldado y quizás un héroe, pero un buen soldado no mata a los suyos. Para resolver ese cortocircuito, Walker prefiere cambiar su percepción de los otros. Si ellos disparan, entonces ya no son americanos, son traidores. Ellos son los malos. ¿Es decir, más soldados americanos? Soldados rebeldes. Es mucho Ujú. más fácil jalar el gatillo si convences a tu mente de que el otro ya no es parte de tu grupo. Y es que para aliviar Exacto. una disonancia cognitiva, muchos acuden a la justificación de una de las ideas que tienen chocando para seguir accionando. Aquí Sí, es donde o por ejemplo, otro momento. Se maman mucho los personajes así, sí. Ah, de Elden, ¿en serio? Ok. Todavía no lo encuentro, ¿verdad? Es como ver un tren chocar, sí. Y hay un montón. Y en este caso el choque es un montón de desmadre en este juego. Hay un detalle también con el mundo, por cómo se ve visualmente el juego. Da la impresión de que cada vez está descendiendo más. O sea, no pareces estar recorriendo una ciudad. Por momentos pareces estar recorriendo como casi como un descenso al infierno. El propio juego. Porque en varias partes se ve como vas bajando cada vez más y más y más. Y bueno, descendiendo por la ciudad. Y pues no tiene sentido que la ciudad se vea así. Entonces, y sí, el juego tiene muy buenos visuales también. podemos hablar de la desconexión Y hay una parte también, ya en la recta final del juego, en donde roban un helicóptero con una Gatling. Y en vez de simplemente escapar del enemigo, que no tiene forma de... Bueno, técnicamente sí, ¿no? Walker les ordena a sus soldados que den vueltas por el lugar porque quiere ver de qué es capaz la Gatling. O sea, quiere usar la Gatling y masacrar a soldados de su propio país. o desvinculación moral, donde la persona reinterpreta sus conductas dañinas para sentir que son más aceptables o moralmente justificadas, evitando así el cargo de conciencia. Bien, adiós a las órdenes. Las órdenes no valen de nada si dejamos que la gente muera, Lugo. De hecho, hay diferentes mecanismos defensivos en esta teoría que me parece que encajan muy bien con lo que vemos a lo largo del juego. Y pongan mucha atención porque esto lo vemos en todo el juego, en todo momento, con todos los personajes. El juego va a girar alrededor de esto que les voy a decir, así que tomen nota. Justificación moral. Es cuando conviertes una conducta atroz en algo noble. No nos iremos de Dubái hasta que evacuemos a los supervivientes. Walker piensa, estoy haciendo lo necesario para salvar a Dubái, esto es lo correcto. Para él, el fin justifica cualquier medio, incluso si eso implica matar a todo el mundo. Lenguaje eufemista. Se trata de usar palabras suaves para cosas horribles. Walker y su equipo en un inicio no dicen asesinar, dicen neutralizar objetivos o eliminar. Lo que decía. Al cambiar la palabra, el cerebro le quita el peso ético al acto. Comparación ventajosa. Es decirse a sí mismo que lo que hacemos no es tan malo comparado Walter con lo que usa neolengua. supuestamente están Sí, haciendo los demás. Oye, sí es cierto, esto encaja perfectamente. Sí, pero el PRI robó más. O sea, por ejemplo, el batallón 33 y la CIA están haciendo cosas más malas que nosotros los Delta. Entonces, al compararse con un monstruo mayor, pues ellos sienten que son los buenos.
desplazamiento de responsabilidad. Aquí me gusta mucho poner de ejemplo a Adams, porque él se apoya totalmente en la jerarquía, porque solo sigue órdenes. Si la orden viene de arriba, o sea Walker, él no siente responsabilidad de la sangre en sus manos. Y esto lo hace constantemente Walker también, cuando dice que no tuvo opción y que no tuvo opción y que pues no tuvo opción. No hay otra opción. No nos dieron ninguna opción, pero nos vimos obligados a ello. Hice lo que tenía que hacer. Difusión de la responsabilidad. Al ser un equipo de 3, la culpa se reparte. Si todos disparan, nadie siente que fue el único culpable del desastre. Es una forma de diluir la conciencia individual en el grupo. Minimización de las consecuencias. Yo no fui exacto. Walker ignora activamente el daño real. Cuando mata a otros soldados, él no piensa en sus familias o en que son personas reales. Él minimiza el impacto centrándose solo en que estaban en el camino, o que ellos atacaron primero, o que ellos se lo merecían. Deshumanización es quitarle la condición primero. A ver, supongo que no habla. No sé si habla de puntos concretos en la trama. Pero esta parte, en la que tienes que, se supone que tienes que recuperar tanques de agua que el 33 tenía confiscados a la población, supuestamente. Entonces, cuando finalmente consigues tomarlos, en el camino ves a las personas que realmente que dependían de esa agua, con esa poca agua que tenían. Y es como el primer, bueno, uno de los tantos baldes de agua fría que te caen después de todo lo que has hecho. La principal es la escena del fósforo blanco, que es brutal. Es muy cruda. Y ves a los civiles por el lugar gritándote y rogándote que por favor no te lleves el agua. Mientras que por el tiroteo los tanques se están dañando y el agua se está tirando. Tiene muchos detalles. Deshumanización es quitarle la condición humana al otro. Walker los etiqueta como traidores o rebeldes, o lo que dije antes, enemigos. Entonces dejan de ser humanos y pasan a ser obstáculos. Atribución de culpa. Él le echa la culpa a sus víctimas, a Conrad, para no aceptar que él decidió entrar en la zona de combate desobedeciendo todas las órdenes. Pero aunque Walker se mienta constantemente, el impacto de matar deja una marca que por más que se busque justificar, no se puede borrar así de fácil. De hecho, y si bien ya hablamos del TPT, acá hay algo bastante interesante que refuerza la idea de que Walker tiene estrés postraumático. Rachel McNair habla sobre el impacto de matar. El acto del asesinato genera una sobrecarga sensorial y psicológica que puede llevar al estrés traumático inducido por la perpetración. Mientras nuestro querido Martincito sigue alimentando su delirio de que solo él puede salvar a Dubai, llegamos a ese nivel, el que todos pensamos cada que alguien nos menciona este juego. Al llegar al centro de logística, controlado por la 33, se topan con un obstáculo mayor, un escenario beneficioso y al mismo tiempo extremadamente contraproducente, porque si bien están en un punto donde pueden verlo todo, no parece haber otro camino y no tienen suficientes recursos como para pasar ilesos al otro lado de la valla sin demasiadas bajas. Excepto que tienen un mortero cargado con proyectiles de fósforo blanco a su disposición y un Walker dispuesto a ordenar usarlo sin pensar. Fósforo blanco, una de las sustancias más... Bueno, una de las armas más crueles e inhumanas que puede haber en la guerra moderna. Fósforo blanco es una sustancia química que se enciende espontáneamente al contacto con el oxígeno. Su propósito principal en el campo de batalla es crear cortinas de humo densas para ocultar movimientos o marcar objetivos. Sin embargo, su capacidad destructiva lo convierte en una de las armas más crueles de la guerra moderna. Cuando entra en contacto con la piel, quema a través del tejido muscular hasta llegar al hueso. Qué horror son las más químicas, sí. Y aquí te obligan a usarlas tú.
Inhalar el humo que genera es igual de devastador. Al ser respirado, el vapor reacciona con la humedad de las vías respiratorias para producir ácido fosfórico, lo que provoca quemaduras químicas inmediatas en la garganta y los pulmones. Es pura agonía. Desde el punto de vista legal, su uso está en un área gris que genera debates éticos intensos. El protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales prohíbe el uso de armas incendiarias contra poblaciones civiles o en ataques aéreos sobre zonas pobladas. El problema radica en que al estar clasificado técnicamente como un agente de señalización o de oscurecimiento, muchos ejércitos lo utilizan aprovechando ese vacío legal. Nuestro vecino del norte ha enfrentado críticas severas por su utilización en conflictos reales, como en la batalla de Fallujah en 2004. Aunque inicialmente se reportó su uso solo para iluminación, investigaciones posteriores revelaron que se empleó como arma ofensiva para hacer salir a los insurgentes de sus trincheras, provocando bajas civiles atroces. Es simplemente desgarrador, desmoralizante que entre los mismos humanos nos hagamos estas cosas. Bastante. Frente a una línea de defensa de la 33 imposible de romper por medios convencionales, Walker opta por el uso del fósforo blanco. Lugo con horror repite que siempre hay opciones, pero hay caso omiso tanto de Walker como de Adams. La escena la vemos a través de dos pantallas, la del equipo mortífero que estamos usando y la nuestra. En una vemos el reflejo del rostro de Walker, inamovible, y en la otra vemos el nuestro. A través de la lente de una cámara térmica, el mundo se reduce a una escala de grises donde los seres humanos son manchas. Esto me gusta ese detalle porque hay varias escenas en juegos como Call of Duty que tienen como una interfaz así del cómo se ve, o sea, con lo que son las unidades enemigas con un color blanco y vehículos, y tal cual tienes que, pues así decirlo, acabar con ellas y no hay mayor impacto, por lo que hasta te hace sentir familiar, o sea, se llega a sentir familiar si es que has jugado ese tipo de juegos. Y aquí es como una subversión, podría decirse que es una subversión de lo que realmente involucra utilizarlas, porque después te hacen recorrer el lugar en donde lanzaste el fósforo. Blancas, objetivos abstractos que se borran con un clic. El nivel de deshumanización que vemos en esta escena es muy potente. Está perturbadoramente bien ejecutado. Bastante. Caminar entre las ruinas, lo que antes veíamos como puntos blancos en la pantalla, son nombres de carne y hueso que mueren en una agonía indescriptible. El fósforo blanco consume los cuerpos vivos, dejando a soldados arrastrándose mientras sus propios huesos siguen ardiendo por dentro. El sonido del viento y la arena es reemplazado por el siseo de las llamas y los lamentos de quienes ruegan por un tiro de gracia que Walker no siempre está dispuesto a dar. Se encuentran con un soldado moribundo que les pregunta por qué. Walker fríamente le dice: Tú te lo has buscado. Unificando a todas las personas muertas como una sola entidad maligna. Ya para cuando el soldado le dice que estaban intentando ayudar, Walker hasta se saca de onda, como si otras personas aparte de él y su equipo no buscaran hacer algo bueno. Y mire, la expresión de Walker para la época, o sea, el trabajo de animación y expresión facial que consiguieron para esta juego, que, a ver, no fue precisamente una superproducción como lo fue Uncharted, por ejemplo, sino, podemos decir, un juego mediano, producción mediana. Cómo se nota que está mal de la cabeza por este pequeño gesto de que un ojo está ligeramente más abierto que el otro, o sea, de por sí él ya madreado. Dice mucho cómo es que está muy ido mentalmente. O entre comillas, dentro de sus posibilidades. Y el clímax del horror ocurre al final de este sendero de cenizas y carne achicharrada, cuando el equipo Delta descubre una zona donde se refugiaban los civiles que la 33 intentaba proteger. La imagen es una pesadilla de esas... Sí, cuando la vi por primera vez me fue bastante... Y eso que ya conocía... El momento exacto en el que una madre
muere en un abrazo eterno con su hijo. Fácilmente, ay Dios, fácilmente el mejor plano de todo el juego. O bueno, el plano más icónico de todo el juego. Hija pequeña, Ugh. tapándole los ojos para que no pudiera ver el horror de sus últimos segundos de vida. Y todo gracias a un químico que... Usando todos sus últimos esfuerzos para intentar que no sufriera más de lo que ya lo estuviera haciendo. Walker decidió lanzar desde la comodidad Por eso digo, de este su juego pantalla. Brutal, es muy crudo. You. Just you. Malditos anuncios. Está potente, sí, mucho. Describe it. And it's real. Y por ejemplo, ay Dios, porque aquí está el monstruo. Lugo se quiebra, le grita. Y por ejemplo, siento que aquí es más crudo que, por ejemplo, yo que sé, las historias más oscuras de los Souls, por ejemplo. Porque es algo que lo ves y dices que perfectamente podría pasar en la vida real. Porque yo que sé, varios de los personajes de los Souls pues ni siquiera son humanos, no tienen una percepción de la humanidad como terrenal, sino mientras que aquí son personas matándose unas a otras. Y por lo que mencionó, fácilmente es algo que pudo haberle pasado pudo haber ocurrido en la vida real de forma incluso peor que como se ve acá. Le dice que por su culpa son unos asesinos. Pero man, Ujú. lamento informarte que ya eran asesinos desde hace mucho tiempo. Todos Sí. esos soldados y civiles que mataron también eran humanos. Incluso en misiones anteriores a esta ya habían matado gente. Ya son asesinos. Sí. Sin embargo, entendemos que para Lugo esto es diferente. A la gente que mató con anterioridad los deshumanizó para no sentirse mal. No eran personas para él. Pero cuando ves a civiles que no estaban activamente peleando, bueno, ahí no hay manera fácil que un mecanismo de defensa entre para justificar lo ocurrido. Y aparte de Adams, eso, en incluso cambio, el doblaje al español, el castellano, está muy bien hecho también para la época. O sea, se nota la desesperación que y lo logran transmitir como la situación en la que se encuentran los personajes. se refugia nuevamente en que seguían órdenes. Porque pues Se en ese refugia entonces en una pocos juegos rigidez tenían como militar una buena... que apenas oculta el asco que siente por su capitán y por sí Sí. mismo. Sí. Walker, por su lado, se queda estático viendo la montaña de cadáveres. En ese momento exacto, Walker comienza a disociar. La disociación Sí, sí, es sí. un mecanismo de defensa donde la En- mente se desconecta eso es bueno, de en la realidad presente España se doblaron para muchos evitar un juegos. trauma Sí. emocional Porque, insoportable. a ver, otros juegos contemporáneos, Skyrim, bueno, su doblaje sí es una mierda. Pero bueno, es lo que hay. Uno puede disfrutar, pero... Y muchos videojuegos pues solamente tienen traducción al castellano. Pero Vemos cómo poco a poco Pero- deja de escuchar los gritos de Lugo y el sonido ambiente, porque su cerebro está filtrando el Yep. mundo exterior. Está, pero no está. Sí. Ha llegado tan lejos. otra vez este plan. Y eso que no es todavía su momento más bajo. No del todo al menos. Porque... Bueno, supongo que no lo muestra. Pero en esa escena... Sí, primero se empiezan a escuchar estos dos discutiendo por lo que acaban de hacer. El sonido del ambiente. Y poco a poco se empiezan a sonar un... desde la perspectiva de Walker. Hay más fondo en el barril. Oh, sí. Esto ocurre como por la mitad del juego. He cruzado tantas líneas una tras otra que ya no importa haber cruzado esta. Walker, con una frialdad impresionante, decide continuar porque ya no hay Yep. vuelta atrás. Porque dejarlo hasta ahí es enfrentarse y tomar responsabilidad de todo lo que ha pasado. Y Martin Walker, señores, no se va a hacer responsable de nada. Así que decide que lo mejor es seguir moviéndose y seguir avanzando a su nueva meta. Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho. ¿Me acompañáis o no? Lo peor de todo es cómo Lugo y Adams, a pesar de estar súper incómodos con todo, lo siguen. En su cabeza, ellos solo son el instrumento, el martillo que golpea porque Ujú. alguien más lo sujeta. Es una transferencia de la culpa. Yo no
aprieta el botón. Ya no Eso, fui mi Tete. capitán. Al aceptar su rol Ya no de fui, fue subordinado, Tete. se convencen de que su brújula moral ya no importa. Solo Exacto. Porque sí, ni siquiera ellos se salvan. importa la cadena de mando. Aquí surge lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Al renunciar a su capacidad crítica y asumirse como meras piezas de una maquinaria, el equipo convierte la masacre en un trámite. No necesitan ser psicópatas para cometer crímenes atroces. Basta con dejar de pensar y limitarse a obedecer órdenes para diluir su conciencia individual. Y así, igualito como Lugo y Adams, Walker transfiere su culpa también y lo hace transformando la fijación que tiene con Conrad. Solo que ahora, en vez de pensar en rescatarlo, lo culpa a él de haber hecho todo esto. Es una maroma mental bastante narcisista, porque es como si él dijera: maté a toda esta gente, pero no es mi culpa, es tu culpa por hacer que yo me obsesione contigo. ¿Para qué me salvabas? ¿Para qué? A ver, dime, si ya sabías cómo soy, ¿para qué me invitan? Exacto. Entonces Walker recoge un walkie-talkie roto que se encontraba cerca de otro de los tantos escenarios sádicos y mórbidos del juego y empieza a tener alucinaciones auditivas en las que Conrad se revela como el malvado del cuento. En esta escena podemos ver cómo Lugo y Adams están todos sacados de onda porque nada más ven a Walker hacer caras y caminar por ahí en círculos como si escuchara algo. No reaccionan a lo de Conrad porque esa voz no la escuchan, nunca estuvo ahí. ¿Qué sucede, Walker? Nos equivocábamos. ¿Qué insinúas? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Desde este momento la percepción de Walter Walker es se un- altera de más. Es un gran acróbata mental. Agregando alucinaciones Sí. visuales mucho más potentes y además su percepción se estrecha tanto que se vuelve un túnel. Hay una parte que se me hace bien curiosa y es justo después de la alucinación donde debes elegir entre los dos cuerpos. Si elegimos ninguno de los dos y atacamos a los snipers, después de ese enfrentamiento, Adams nos pregunta qué está pasando. Walker, bien seguro de sí mismo, le dice: le estoy demostrando a Conrad que no sabe nada de mí. Todo en Walker es sobre demostrar algo a alguien. Su motivación está enfocada en que Conrad reciba un mensaje, y aunque este mensaje cambie y su actitud también hacia él, la intención sigue siendo la misma. Tengo que demostrar que yo valgo. Walker tiene una resistencia increíble a aceptar que tiene fallas. Su objetivo final ni siquiera me parece que sea a modo de venganza ni hacer pagar a nadie. Él quiere una cámara de eco que le refuerce sus conductas. Es forzar a los testigos de sus actos a que entiendan y reconozcan que él es un héroe y que hizo todo lo que pudo y que nada de esto fue su culpa. Después de todos los horrores que se han vivido, Walker no está para pensar, está para huir hacia adelante. El equipo Delta se topa con Jeff Riggs, un agente de la CIA que trae un plan que completamente me deja sin palabras por el nivel de deshumanización y antipatía que conlleva. Para Riggs, Dubai ya está muerta. Lo que le preocupa es el después, porque Riggs cree que si el mundo exterior descubre que un batallón del ejército estadounidense impuso la ley marcial y masacró a la población que debía proteger, la indignación internacional desataría una guerra regional masiva en la que Estados Unidos no sería capaz de defenderse. Entonces, para él lo más lógico es borrar la evidencia, quitarles todo el agua potable, dejar que todos se mueran de sed y luego fingir demencia. Para gente como Riggs, la vida de miles de personas es una cifra aceptable comparada con el costo político. Y la de cara una que verdad. pone al Miles momento de personas irse. es una cifra aceptable comparada con el costo político de una verdad incómoda, de aceptar que un puñado de personas se cagó en la vida de muchas más. O sea, lo mismo que Conrad, lo mismo que Walker, pero aplicado a una escala gigantesca. La decisión correcta termina midiéndose Chao, en cuánta conchetumare. sangre puedes esconder debajo de la alfombra para que la nación no pierda su honor. Walker se une a Riggs porque piensa que no tiene de otra, como siempre. Son los únicos que pueden ayudarle a seguir avanzando. Stephen Hayes explica que cuando una persona se vuelve rígidamente apegada a una forma de actuar para evitar el malestar interno, pierde la capacidad de elegir lo que realmente es valioso o Yep. lógico. Algo que puede ocurrir si es que te casas demasiado con una ideología. O sea, te ciegas a cualquier por así decirlo, cualquier opinión que vaya en contra de lo que pienses, y te niegas a creer que algo de lo que tú piensas puede estar mal. Entonces, eso es algo bastante peligroso, de hecho.
Walker ya no tiene juicio. Él ya se programó a que hay que avanzar para ir a reclamarle a Conrad y una vez llegue ahí, todo se va a arreglar. Incluso en su misma alucinación auditiva con Conrad en este nivel, él le dice las verdaderas intenciones de Riggs. Le dice que es una sentencia de muerte para todos. Y al ser una alucinación, no las palabras directas de Conrad, nos queda claro que esta información que recibimos es el mismo Walker proyectando sus ideas en quien piensa es Conrad. Walker sabe perfectamente qué está pasando, pero ignora todo porque su ego es más fuerte y es una mejor narrativa. Y pues obvio, secuestrar el agua fue pésima idea y nada más terminan desperdiciando toda el agua que querían robar. Exacto. La pobre gente intenta recuperar la poca agua que queda mientras nos topamos con un Riggs moribundo intentando justificar lo injustificable. Luego llegamos a Aquí hay algo que... después de que ocurre esto y este tipo está atorado ahí, te pide que lo remates para evitar sufrimiento porque está a punto de ser quemado. Yo en este punto estaba tan enojado por lo que él había hecho, casi que metiéndome en el hasta cierto punto metiéndome en el papel de Walter, que no le disparé. Me fui. Dejé que se quemara. A este punto, pues la verdad, en ese punto, pues la verdad ya ni sabía, pues sí, está potente, que te mete mucho en la situación de los personajes y realmente no hay nada de eso importa si lo matas, decidís matarlo o no. Simplemente fue un capricho. Porque claro, sí, si lo dejas, te desquitas hasta cierto punto, si lo dejas quemarse vivo, pero no arregla nada. Y en el segundo caso, si le das una muerte rápida, pues es tener compasión por alguien que no tuvo ni una miseria de compasión con condenar a las últimas personas que aún sobrevivían como podían en Dubái, en las ruinas de Dubái. Que ese es un detalle curioso también, que como de cómo el juego se desarrolla en Dubái, que es considerado como así de cara al público es como considerada como la ciudad como más rica del mundo, y que esté reducida a un campo de guerra es curioso de ver. Justificar lo injustificable. Luego llegamos a la torre de radio y nos topamos con Robert Darden, el tipo que se la ha pasado haciendo transmisiones y poniéndonos musiquita mientras nos balaceamos con nuestros propios compatriotas. Lo vemos ahí sentado, todo relajado, altanero, mamón, riéndose de la miseria ajena con un comportamiento que no tiene ni un gramo de congruencia con el entorno. Sin embargo, si le damos un vistazo a la inteligencia que nos encontramos a lo largo del juego, veremos que Darden no siempre se comportó así. O al menos en el fondo tiene un pensamiento muy diferente a la forma de expresarse de esta situación que vemos ahorita. Robert llegó a Dubái porque quería hacer un documental sobre la tormenta de arena que inició todo, pero la realidad de la situación lo superó con creces. Darden presenció cosas horribles: matanza de gente que solo buscaba comida o agua, olor a muerte, mentiras sobre mentiras para tapar lo indefendible, callarse mientras Conrad se ponía más y más inestable, seguirle la corriente tan solo para que no lo maten. Claramente Darden se sensibilizó al estar constantemente expuesto a todos los horrores de la guerra, y además de eso recurre al humor como mecanismo de defensa para aliviar un poco la incomodidad de todo me había olvidado lo que de está este pasando personaje. a su alrededor. Según George Bayland, el humor funciona como una adaptación madura para transformar lo insoportable en algo manejable, pero en Darden este recurso se pasa de la raya. Utiliza el sarcasmo como una forma extrema de distanciamiento psicológico, convierte la miseria en
como un chiste, y así él siente que deja de ser el cómplice de un genocidio para asumirse como el presentador de un show más. Y pues como el man cayó bien mal, Lugo no pierde el tiempo y le pone una valenta. Oh, Dios. Acá Sí. Adams reacciona de inmediato echándole bronca, diciéndole que esa decisión no era de él. Supongo tirándole que el que debió ordenar eso fue Walker, a quien ni le importó. Me da la impresión que Adams, al enojarse porque Lugo no está siguiendo órdenes, realmente es porque siente que si ellos actúan bajo su propio criterio, no podrán escudarse de que solo seguían órdenes y luego se sí. enfrenten a consecuencias mayores, como una forma de asegurarse que mientras ellos no piensen por sí mismos, no tienen que lidiar con las consecuencias de todo lo que está pasando. Básicamente, Pero sí que el lo juego hacen al trata final. de aventarse la bolita a ver quién tiene la culpa y nadie nunca se hace responsable de sus actos. Mientras tanto, Martincito manda un mensaje a todos los oyentes. Estoy al mando de una unidad de evacuación americana. Hemos venido a rescataros. No sin antes darle prioridad a su idea delirante de hacer pagar a los de la 33 y a Conrad por todo lo que han hecho. Pero antes, el 33 pagará caro lo que ha hecho. Después de más balazos, nos subimos a un helicóptero donde Ah, vemos la nuevamente escena. a Walker Sí. poner sus impulsos por sobre toda la raza humana. Walker está disfrutando esta matanza y como en su mente todo está justificado, se da permiso de que salga el sadismo. Entonces le pide a Adams que rodee el lugar para ver qué tanto Ahí está lo que dice. Quiero ver de qué es capaz esta arma. de hacer el arma de fuego que trae en las manos. Luego vemos cómo le dice a Adams: quiero darle un mensaje a Conrad. A Walker ya no le importa mostrar que nada de lo que ocurre es para salvar a nadie, es para seguir alimentando su ego. ¿Y qué mejor manera de alimentar el ego que mantener el gatillo presionado de una arma de destrucción masiva? Walker se siente imparable. Walker siente el poder. Decker Keltner explica que el poder inhibe la empatía y desinhibe los impulsos más primarios, haciendo que el individuo vea a los demás como simples objetivos para validar su dominio. El capítulo cierra con un comentario de Walker diciendo que esto no está bien, esto ya lo hicimos, como si recordara esta parte del juego. Acá hay varias maneras de verlo. Unos lo ven como romper la cuarta pared y que Walker da la pinta de que como jugador pues ya lo hiciste, ya lo jugaste. Ah, sí, porque el juego inicia con esta sección. O sea, no en la parte de la que masacras tanto, sino que estás volando y disparando contra otros helicópteros que te están persiguiendo. Pero obviamente inicia sin contexto, simplemente haces porque si no, porque se supone que es lo que debes hacer. Entonces cuando llegas a este punto otra vez, al menos así lo sentí yo, que como una forma de romper la cuarta pared. Escritor del juego ha pinta A ver, de ¿qué que dice? como jugador pues ya lo hiciste, ya lo jugaste. El mismo escritor del juego ha comentado que para él Walker murió justo en esta parte cuando el helicóptero es golpeado por otro y realmente estamos reviviendo todos los acontecimientos del juego en una especie de purgatorio. Y de hecho la escena siguiente es clarito un purgatorio, tal cual vemos una alucinación súper perturbante donde Walker se topa con las víctimas de sus acciones, con fuego de fondo y con la voz de Conrad reprochando todo lo que ha pasado y que es su culpa. Y aún en esos eventos creados por su mente, donde su mismo subconsciente le dice que se dé cuenta, Walker sigue negando responsabilidad. Yo acá voy a tirar mi hipótesis también a través de nuestra experta en trauma favorita, Judith Herman. Ella explica que cuando la mente no puede procesar un evento traumático, este no se guarda como un recuerdo del pasado, sino que invade el presente de forma fragmentada, como con flashbacks, pesadillas o pensamientos intrusivos. Luego tenemos el acting out o reactuación del trauma. Herman postula que lo que no se puede poner en palabras se acaba actuando. Entonces Walker vuelve a actuar esta parte traumática una y otra vez porque su psique está atrapada en el bucle del fracaso, intentando dominar una situación que ya pasó y ya lo destruyó. Y pues en el juego, el tener esta capacidad de jugarlo una y otra vez es como reactuar constantemente el trauma de Walker a conciencia. Hagan de cuenta que como que somos sus verdugos. Tras el choque del helicóptero, Lugo queda separado del grupo, así que nos damos a la tarea de irlo a buscar. En medio de todo esto, cuando Adams menciona que no está seguro de cómo su compañero saldrá de esta con un brazo roto, Walker minimiza su comentario porque es un brazo roto. Sobrevivimos a cosas peores. Y claro, cuando estás pasando por momentos de vida o muerte a cada segundo, un brazo roto no parece la gran cosa. La percepción del peligro se altera muchísimo en situaciones de estas. Y pues Adams ya le dice más de frente que la misión es una
una mierda, que han asesinado a muchos de los suyos. Y acá está bien interesante porque Walker le dice: No nos dieron ninguna opción. No nos diste ninguna opción. y es como, o sea, sí, pero te estás fijando, vato, que estás usando la misma lógica que Walker para protegerte a ti mismo de tu falta de criterio. Que sí, Exacto. que es el capitán, pero ¿hasta dónde es aceptable seguir sus órdenes? ¿Por qué tú sí puedes escudarte con que Walker no te dio opciones, pero ves mal que él se escude con que otros no le dieron opciones? Luego Adams le dice: ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada, que somos putos soldados. Ah, ya veo. Disculpa. Y déjenme avanzo a la siguiente escena importante, porque ambas se pueden explicar desde la misma trinchera, aunque sean diferentes perspectivas. Para cuando Walker y Adams se encuentran a Lugo, la situación ya escaló a un punto de no retorno. Vemos a Lugo colgado siendo linchado por civiles enfurecidos, que ya no ven en él una persona, sino lo que significa su uniforme: sadismo, hambre, sed, control. Lugo es el símbolo de toda la miseria por la que han pasado. ¿En qué tienen en común la parte donde Walker dice nada, que somos soldados, con los civiles colgando a Lugo? Es que en ambas situaciones ambos bandos no se ven como individuales, sino como una parte de un grupo y el cumplimiento de ese objetivo. El modelo de identidad social de los efectos de desindividuación propuesto por Lee, Spears y Riker en los 90 plantean que en situaciones de conflicto extremo, al estar en grupo, hay una reducción de la autoconciencia pública, o sea, el miedo a ser juzgado por otros, y de la autoconciencia privada. Dejamos de monitorear nuestros estándares morales. En el caso de Walker, es su lógica de hacer todo eso porque son soldados y pues es lo que hacen los soldados, seguir su misión. Y por parte de los civiles es el buscar justicia por mano propia porque nadie más lo hará. Así pues Lugo deja de ser visto como un individuo. Los civiles lo deshumanizan y se convierte en el objeto simbólico de la rabia acumulada de toda una población. Y para Walker y Adams, los civiles pueden llegar a dejar de ser humanos para ellos, porque ahora ellos han eliminado a alguien que los Delta sí consideraban humano. Y pues este suceso, claro que no va a provocar una reflexión triste en los dos miembros restantes. Es más bien un colapso iracundo y tiene sentido. Sí, porque aquí también te da... Puedes hacer dos cosas. Uno, siempre, o disparar al aire, simplemente para asustarlos e irte. O puedes abrir fuego contra los civiles para desquitarte. Porque era su amigo. Sin embargo, este hecho aviva el sesgo de confirmación de Walker. Es una manera más de decir: tengo que continuar por Lugo y por lo que le hicieron. Mis acciones siguen siendo justificadas. Y de nuevo, acá entra la teoría de la desconexión moral de Bandura. Walker y Adams no se detienen a pensar en cómo sus decisiones llevaron a esto. En su lugar activan mecanismos defensivos para justificar todo este desmadre. En este momento el juego nos suelta una vez más ante otra decisión que puede pasar desapercibida por la costumbre que tenemos al jugar esta clase de juegos. Si intentas avanzar sin hacer nada, los civiles te atacarán. No puedes pasar. Debes disparar el arma. Pero acá el punto no es de disparar o no, sino a dónde dispara. Acá vemos también a Adams llamándoles animales, hasta preguntándole a Walker si aún quiere salvar a esta gente, desconectándose completamente de por qué la gente está tan enojada. Creo que no se habla lo suficiente de cómo Adams tira la piedra y esconde la mano cada que puede. Los demás no pueden hacerme nada a mí porque eso está mal, pero yo sí puedo porque me dijeron que yo podía y ya no es mi culpa. Y mira, ellos se lo buscaron. Y aunque Adams no esté de acuerdo con Walker, su manera de manejar muchas cosas son bastante similares a su capitán. En fin, todos los caminos nos llevan a lo mismo. Mientras se acercan a su objetivo final, podemos escuchar... La primera vez yo sí decidí disparar al aire. O sea, no... Porque entendí porque con lo que hice, por ejemplo, lo que había... Como ya habías hecho, pues lo que es deshacer el agua que quedaba. Bueno, no deshacer. Desperdiciando el agua que quedaba. Bueno, robaste y desperdiciar el agua que quedaba. Podía entender por qué las personas ya estaban tan enojadas. Entonces yo decidí, pues dije, ok, simplemente váyanse. Que igual al final, pues las personas iban a morir porque estaban atrapados ahí y Walker no las iba a salvar.
a Walker decir que va a matar hasta el último de los hombres de Conrad y luego lo matará a él porque el sargento Lugo ha muerto y no puede perdonarle semejante pecado. Y claro, creo que todos nosotros siempre le vamos a dar un peso mucho mayor a la pérdida de un ser querido que a otras personas que no conocemos. Pero acá, la muerte de su compa es usada como un instrumento de justificación para seguir dándose permiso de porque sí, ellos, para empezar, ni siquiera fue el 33 el que mató a Lugo. Fueron civiles enojados por lo que nosotros hicimos. Y ignora completamente el hecho de que en todo el juego ya hemos matado a cientos de soldados estadounidenses. Ya no solamente por uno de los bandos, sin mencionar a los civiles que hemos matado. Camino a la torre, nos balaceamos a niveles estratosféricos con lo que queda del 33. Walker tiene una alucinación súper vívida del fósforo blanco y luego alucina a Lugo en lugar de a un pesado, lo que nos refuerza la idea de que Walker ya anda más allá del bien y del mal y que el juego está por terminar. Limpian la zona tan solo para ver cómo en segundos más refuerzos llegan. Están acorralados. Adams ya está harto, así que da su grito de guerra y les provoca para que lo maten, pero él no va a bajar la cabeza. Curiosamente, Walker sí baja las armas, y es que cuando ya vio que sí está bien cabrona la cosa, su instinto de supervivencia le dice que lo mejor es rendirse y parar. O sea que lo único que más o menos lo hizo reconsiderar su estrategia fue el darse cuenta que morir era inevitable si seguía así. Adam se enoja y le dice: no he llegado tan lejos como para rendirme. Esto es la falacia del costo hundido, donde hemos avanzado e invertido tanto en algo que dejarlo sin terminar no es una opción evidente. Cuando Walker le dice que es la única forma de entrar a la torre para cumplir la misión, Adam, como ve que Walker sigue terco en que quiere seguir, solo que cambiando la estrategia y dejándose agarrar, pues ya Adam se la corta y le dice pues sigue respirando, y él se queda y lo empuja. Yo la verdad no creo que Adams haya hecho esto para sacrificarse por su capitán. Ya ha cruzado la línea tantas veces que para Adams cambiar bruscamente de estrategia para agregar aún más peso a todo lo que trae cargando es un gran no. Entonces pues avienta a Walker para que siga él solo con sus cosas y él se queda ahí en modo berserk hasta que pasa lo inevitable. Ya en el penthouse de Conrad se nos da la gran revelación. Conrad lleva muerto todo este tiempo. Su motivación, tanto buena como mala en todo este viaje, no existió. Su mente, buscando alternativas para lidiar con el estrés extremo, buscó más y más justificaciones para continuar con una narrativa hecha para sentirse un héroe. Porque todo empezó con esta fijación hacia Conrad. Conrad fue un héroe, ahora Conrad está en problemas, ahora yo debo ser el héroe. Y de ahí todo se fue deformando tanto que esta fijación se transformó a Conrad. Conrad genuinamente intentó sacar a la gente, a las personas de Dubái. Pero y obviamente por la percepción de Walker, uno creía que pues tenía esa visión idealizada y después la versión demonizada de él, como un completo monstruo o un completo héroe. Primero un completo héroe y después un completo monstruo. Y ver que al final simplemente fue un hombre que la situación lo superó, no pudo lidiar con ello y terminó suicidándose, tal cual, fue lo que terminó derrumbando todo el cuento que Walker se estuvo haciendo en su cabeza. Es el origen de todos estos problemas. Si Conrad muere, todo se va a arreglar. Y estuvo muerto todo ese tiempo. Tenía un agente externo, Walker evitaba el colapso. Sin embargo, al ver al cadáver pudriéndose en la silla, pues ese mecanismo de defensa falla, porque ya no tiene pruebas ni de dónde agarrarse. Entonces su cerebro busca otra manera de explicar esta incomodidad, y de ahí que tiene esta alucinación donde debe elegir entre matar a Conrad o a sí mismo, como símbolo de aceptar o negar su responsabilidad. Hay varios finales. En uno, Walker acepta la culpa, pero es incapaz de integrarla. Entonces, pues se dispara y ese fue el final que me tocó a mí. No me disparé directamente como tal. Bueno, que vaya forma de decirlo. Sino que simplemente ya no sabía qué hacer. Sabía que si le disparaba a Conrad simplemente iba a relegar la culpa a alguien más. Pero sentía que Walker también... Bueno, a fin de cuentas Walker era yo. Suicidarme, yo sentía que no era una opción. Entonces simplemente dejé que ocurriera
lo que tuviera que pasar. Resulta que en ya un punto, si no haces nada, el fantasma de Conrad te dispara y resulta que simplemente Walker se disparó. Monstruo, pero elige el cese de la existencia antes de vivir con todo lo que pasó. Luego tenemos matar a Conrad, que pues le dispara a la alucinación de él y pues Walker ahí realiza un asesinato simbólico de su propia conciencia. Y hay una frase muy buena que dice que se necesita ser fuerte para negar lo que se tiene delante. Yo la cambiaría a que se necesita ser un cobarde para fabricar una verdad propia solo para no admitir que la cagaste. Después de matar a la alucinación de Conrad, pues se pueden acceder a otros 3 finales. En uno llegan más refuerzos del equipo Falcon y después de una escena llena de tensión, Walker simplemente se rinde y entrega sus armas. Él mismo piensa, hasta aquí, se acabó. Y hasta la pregunta de uno de los soldados sobre qué pasó y qué hizo para sobrevivir, él le dice que no lo consiguió, que no vivió. Esta parte corresponde a una alucinación más y todo eso, pero pues la verdad, ¿qué más da a este punto? Luego tenemos donde que si hacemos pelea y aparte ganamos, Walker toma su radio y les dice a quienes estén ahí para escuchar: caballeros, bienvenidos a Dubai. Como señal de que él no va a rendirse, él sigue en su delirio bien marcado de que todo está en su contra y que él seguirá defendiendo su lucha interminable para salvar a Dubai. En su mente, él sigue siendo el héroe incomprendido. Y pues dobla la apuesta de su delirio y de ahí nadie lo va a sacar. Y si hacemos pelea pero el equipo Falcon nos mata, veremos una escena de Walker tirado en el piso agonizando, recordando una conversación con Conrad. Y esta es muy reveladora. En ella hablan sobre cómo después de Kabul, Walker menciona algo sobre volver a casa y Conrad le aplasta un poco la ilusión porque le dice que no pueden volver porque deben cruzar una línea y luego con suerte morir. Finaliza con un tono cansado, indicando que solo quiere la paz. Y es que muchos veteranos de guerra, aunque vuelvan a casa, ya no son los mismos. Ya no tienen la paz que pensaron tendrían una vez llegaran a sus hogares. Conrad le reveló en pocas palabras que eso ya no se iba a poder, porque como soldados ya tienen un destino y hay que resignarse a él. Y si bien es comprensible el dolor emocional que cargaba Conrad en ese momento, esa frase tan desesperanzadora pudo haber afectado de manera negativa en un momento de vulnerabilidad tan grande en Walker. Al final del día, todos son un número más en este tipo de conflictos. Otro juego que critica la guerra, pero desde otra trinchera, es Hotline Miami 2. Y acá te dejo mi análisis. ¿En serio? De sus Hotline Miami personajes más relevantes. Nos vemos. No sabía. Buenísimo video, por cierto. El viejo que te manipula. Mira, de Punisher Nemo. Es que, sí, la verdad. A ver. Sí, Spec Ops The Line fácilmente uno de los mejores juegos que se pudieron haber hecho. Igual quizás no tanto por la parte jugable, a ver que está bien, pero su historia sí de las más crudas y que más te dejan que pensar respecto a las acciones que haces en el propio juego. Uno puede... Sí, te deja muy choqueado, la verdad, la primera vez que lo terminas. Entonces, pues bueno. A ver, señorita, a ver. Miss Paranoid, si no te gustó que haya hecho una reacción de tu video y que lo haya resubido en mi canal, puedes decirme y yo lo borraré. Ya es la 1. Sí, ya buen momento para terminar el directo. Que nos vemos allá. Que da sueñito. Ay, Dios. Spec Ops The Line, parte 12, desierto se convierte en infierno. Es un gameplay, supongo. Tengo que ver si se puede jugar, porque lo tengo como está en la biblioteca, pero no lo... pero bueno, ahí lo dejamos. Chao.